Depende entre los dos polos si este espacio es muy estrecho, pequeño. Aquí está grande, ¿no? Pero si fuera pequeño, así serían las líneas de campo que irían directamente del polo norte al polo sur. No solamente tendrían una sola dirección horizontal en este caso, sino también un valor constante o casi constante. En los bordes, claro, va a haber distorsión, pero en el interior casi constante. ¿Ya? Pero también se logra dentro de un electromagnetismo que también veremos en, en este capítulo, en los subsiguientes puntos, en el interior de una bobina, de un solenoide, que se alimenta con una determinada corriente. En este espacio interior se logra también un campo de características constantes, uniforme, en dirección y en magnitud. En magnitud tiene ese valor y en dirección, como se puede ver acá, para esta corriente que circula en el sentido que se indica, horizontal hacia la izquierda. En los bordes también hay una distorsión, pero en el interior el campo es uniforme. Razón por la cual entonces en tomógrafos, en equipos de resonancia magnética nuclear, pues las cámaras donde nos introducen son de carácter cilíndrico. En este interior es donde recibimos, ¿no es cierto?, las ondas magnéticas. Este tipo de campos de dirección y magnitud constantes se simbolizan, por tanto, si horizontal como esta, pero quería, claro, como esta de izquierda a derecha, horizontal, todas de igual tamaño, o vertical si estuviera en posición vertical, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo también. Asimismo, también si el campo es perpendicular, en este caso saliendo de esta pantalla, de esta página, como por ejemplo para una lámina transversal como esta que está punteada. Si vemos del lado derecho, entonces vamos a ver como flechas que van a ir emanando, saliendo, se simbolizan con puntos equidistantes. Y si vemos del otro lado, va a aparecer como flechas o clavos o lápices entrando a esta hoja. Si vemos de la izquierda, del lado izquierdo, entonces vamos a simbolizar con cruces. Entonces, vectores o flechas que salen con puntos y que ingresan perpendicularmente con cruces, similar al campo eléctrico uniforme, equidistantes. Si las flechas son de diferente tamaño, ya es un campo variable. Aquí también si los puntos no son equidistantes o las cruces, entonces se trata de un campo variable. Con esta anotación, entonces, pasamos al siguiente punto, que se refiere a fuerza magnética sobre cargas puntuales. Cargas puntuales pueden ser cualquier ion, mejor un protón o electrones, ¿no? Que por alguna circunstancia casual o obligatoriamente se colocan en el interior de un campo magnético, por ejemplo en el interior de un solenoide o en el espacio de nuestra atmósfera, que está también bañado con campo magnético. Cualquier partícula que llegue entonces se somete a la acción del campo magnético. Entonces, partículas reciben lo que se llama fuerza magnética. Fue descubierto por Lorentz y otros equipos, por supuesto, colaboradores. Por tal razón, la fuerza se llama fuerza de Lorentz. ¿Ya? Pero nosotros mayormente se conoce como fuerza magnética, vamos a trabajar con eso. ¿Sí? Entonces, hay un problemita acá que debe ser claramente dilucidado. Los imanes no interactúan con cobre, plata, plásticos, porque no son magnéticos. Los imanes solo interactúan con otros imanes, repeliéndose entre polos del mismo nombre o atrayéndose entre polos de distinto nombre, o con materiales ferromagnéticos, ¿sí? Níquel, cadmio, fierro, etc. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el electrón o los protones o los iones en general de cualquier elemento, será que son imanes?
o se volverán, o el electrón será ferromagnético para interactuar con campos magnéticos. Es un problema que lo dejaremos planteado. Lo importante acá es señalar, comenzar con la fuerza que descubrió Lorentz. Esta fuerza, como toda fuerza, es un vector proporcional al tamaño de la carga que se ha metido dentro de un campo de valor B, un campo magnético de valor B, pero que esta carga ha ingresado con una velocidad determinada. Y la fuerza viene a ser el producto vectorial de esa velocidad por el campo magnético. Y por supuesto, proporcional a la carga que tiene dicho ion o dicha partícula. Siendo producto vectorial, por tanto, la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad como al campo, es decir, perpendicular al plano en donde se hallan velocidad y campo magnético, y cuyo sentido se encuentra con la regla mano derecha del producto vectorial. O si queda analíticamente, es el determinante, ¿no es cierto?, con el que hallamos un producto vectorial. En la primera fila IJK, en la segunda fila los componentes de la velocidad, componente X, componente Y, componente Z, y en la tercera fila los componentes del campo X, Y, Z. Y el determinante resolvemos con el método que mejor nos conviene. ¿Ya? Por tanto, es necesario que se halle en movimiento con velocidad de C y no sea paralelo al campo. ¿Por qué se resume esto? Si fueran paralelos la velocidad con el campo, formaría un ángulo de 0 grados. Recuerden que la magnitud, el módulo de este vector es la magnitud del primer vector de la velocidad, ¿no? La magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero si son paralelos o antiparalelos, el ángulo es seno o 180 grados, el ángulo, ¿no? Y el seno de esos dos ángulos es 0. No hay fuerza magnética. Y lo mismo, si la carga no estuviera en movimiento, tampoco habría fuerza porque un 0, cuando multiplica otras cantidades, lo convierte en 0. Esas son las dos condiciones que no tienen que ver para que haya fuerza magnética. Para cualquier otro ángulo hay fuerza magnética. Y obviamente el máximo valor se presenta cuando la velocidad y el campo forman 90 grados, es decir, seno de 90 grados es el máximo valor, que es 1. ¿Ya? Eso está entonces sumido en esta expresión de fuerza magnética. Para cualquier duda, el libro del ministro también sirve para una mayor fundamentación. Nosotros hacemos en Física 200, por eso aquí ya no se entra en detalles, sino en el resumen. Esta fuerza magnética sobre cargas, como decía, es máxima cuando la velocidad y el campo son perpendiculares. Este es el caso que presentamos acá, carga puntual en campo uniforme, ¿no es cierto?, de magnitud constante de dirección, pero con la velocidad perpendicular al campo magnético. Queremos trabajar con la fuerza máxima. En este caso particular, si por ejemplo esta carga ingresa o en este punto tiene esta velocidad horizontal, cuyo valor es Q y es de signo positivo, agarran con la mano derecha con el dedo índice que coincida con la velocidad, el dedo mayor que coincida con el campo magnético ingresando a la pizarra, y el pulgar nos indica la dirección de la fuerza, perpendicular a ambas. Miren, perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo que está ingresando a la pizarra. Esta es la dirección de la fuerza, que tiene una dirección como perpendicular dirigida para diferentes puntos a un mismo punto, centro de giro. En otras palabras,
actuando una fuerza perpendicular al movimiento, entonces esta fuerza es centrípeta. Y toda fuerza centrípeta provoca un movimiento circular. Entonces, un electrón, un protón en particular con carga positiva, al ingresar a un campo magnético uniforme, describiría una trayectoria circular y quedaría allí atrapado dando vueltas y vueltas hasta que cese el campo o hasta que algo le detenga, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es como se queda la partícula. Sí, esa trayectoria obviamente tiene un radio de giro, gira con una velocidad angular, con una frecuencia determinada, que en base a la velocidad de ingreso, a la carga y al campo se determina como lo que sigue. ¿Ya? Entonces, la fuerza magnética máxima, en este caso, perpendicular a la velocidad, es centrípeta, y valor entonces máximo. La carga por la velocidad es simplemente a la fuerza centrípeta. La masa de la partícula por la aceleración centrípeta. Velocidad al cuadrado sobre el radio de giro es la velocidad, aceleración centrípeta. Tiene otras expresiones que también, si quieren, pueden usar. Radio por omega cuadrado, por ejemplo, donde omega es la frecuencia angular o velocidad angular. ¿Ya? Eso debe ser, entonces, aquí estamos diciendo, ¿no? Entonces, cualquiera de estas expresiones son iguales. Ya se puede igualar este término con este término o también este término con el último, dependiendo de qué datos tengan y qué es lo que quieren averiguar, qué es lo que quieren calcular. ¿Ya? Este es el efecto más importante, ¿no? Consiguientemente, para una interacción o para una fuerza de Lorentz máxima. Los casos intermedios. Si la velocidad no es perpendicular, pero forma algún ángulo, digamos 20 grados, 70 grados, etc., entonces se calcula nomás cuánto es la fuerza, ¿no? Y como vamos a ver enseguida, tiene otros efectos. ¿Ya? Consultas hasta aquí, sabe manejar ya la regla mano derecha para el producto vectorial, exactamente eso. Si saben otras reglas para el producto vectorial, yo les invitaría abocarse directamente con la regla de la mano derecha, con los dedos, porque eso es la que menos falla con respecto a otros procedimientos. Y si no es uniforme el campo, campo ya no sería circular la trayectoria. Si no son perpendiculares, vamos a ver enseguida, tienen un componente transversal que es circular, pero que se va abriendo como la trayectoria, como una trayectoria de hélice, de resorte aproximadamente. Me imagino que tenemos en el siguiente cuadro. A ver, déjenme. Ajá, sí. En este caso, que es lo más general, siempre hablando, pero en campo magnético, ya no forman 90 grados, sino cualquier ángulo. Entonces, la magnitud de este producto vectorial es magnitud de ambos vectores por el seno del ángulo que forman. Si nosotros agrupamos aquí velocidad por seno de tita, hay que reconocer que este es componente perpendicular al campo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos haciendo componente perpendicular al campo. ¿Sí? Gráficamente quiere decir lo siguiente. Aquí está. Tiene la velocidad. Supongamos que el campo, por ejemplo, es horizontal en la dirección X. La velocidad podemos descomponer tanto perpendicularmente al eje X, es decir, perpendicularmente al campo, que sería este, y también tangencialmente al campo, es decir, paralelamente al campo. ¿Ya? Este es, por tanto, su componente perpendicular, este es su componente paralelo de la velocidad.
Pero estos dos vectores son paralelos, forman cero grados. Velocidad paralelo al campo no tiene ningún efecto de fuerza. La fuerza, como estamos viendo acá, solamente la ejerce componente perpendicular de la velocidad, y ese es B, seno del ángulo que forman velocidad con el campo. Pero esta velocidad paralelo al campo mantiene a la partícula con esa velocidad en su componente horizontal. En cambio, esta velocidad le hace dar vueltas a la partícula. Entonces, una partícula que se mueve dando vueltas y al mismo tiempo avanzando en la dirección del campo, la resultante de todo eso es una hélice. Avanza como el tornillo dando vueltas, vueltas. Yeah. Sí, ese es el efecto, otro de los efectos interesantes que tiene la fuerza magnética sobre cargas puntuales, ¿no? De hacer que se cosan, pero dando vueltas y vueltas. Se puede calcular en qué tiempo va a llegar, se cosen a distancia, etcétera, calculando el paso. El paso es la distancia que se cose la partícula en la dirección del campo, pero al dar una vuelta completa. Como en los tornillos, ¿no es cierto? De una llanura a la siguiente llanura hay una distancia, hay tornillos milimétricos, hay más finos o más espaciados, entonces es la idea, ¿ya? Entonces ese paso se calcula simplemente con su componente horizontal y cuánto dura el tiempo en dar una vuelta completa, un periodo. ¿Ya? Vamos a ver enseguida que eso es factible calcularlo también. ¿Sí? Ingenieros, hice tareas sobre la componente vertical. Componente vertical es la que origina la fuerza magnética. Y la fuerza magnética, como hemos visto, determina el tamaño del radio de giro, determina la frecuencia, etcétera, del movimiento circular. En cambio, este componente horizontal lo arrastra, es decir, en qué tiempo va a avanzar cierta distancia o qué distancia va a recorrer en cierto tiempo. Eso es suficiente para aquí ver en qué tiempo da una vuelta y, por tanto, una distancia, cuántos pasos tiene aproximadamente enteros o fraccionarios, suficiente. ¿Sí? Les comentaba que partículas que ingresan del espacio exterior del Sol, principalmente a nuestra atmósfera, bañado en campo magnético, esta es la trayectoria que siguen. Algunos al polo norte, otros al polo sur. Se corren, por tanto, en espiral, para morir en los polos. Ese es el efecto de las auroras boreales y australes, que debido a la interacción de estas partículas cargadas que llegan y con un campo magnético intenso en los polos, entonces hay efectos de luminiscencia y aparecen las auroras tanto en el polo norte como en el polo sur. Y que es tan vistoso, ¿no es cierto? Muchos navegantes en la antigüedad llegaron a ver esas auroras, y obviamente para alguien que tiene buena imaginación es la figura fantasmal, ¿cierto? Nos dijeron, no, este es el fin del mundo, de aquí en adelante está el infierno, con almas en pena, ¿no? Más o menos esa era la idea. Y entonces, más bien escaparon de esas regiones muy asustados porque no había que llegar, ¿no es cierto?, al infierno. Jóvenes, consultas sobre la fuerza magnética. Cuando el campo magnético no es uniforme, como es el caso de nuestro planeta, no es uniforme, es variable, ocupa todo este espacio. Miren, las líneas son curvas, ¿no?
Entonces, las partículas que llegan describen estas trayectorias de menor radio cerca de los polos y de mayor radio lejos de los, cerca al plano ecuatorial, de mayor radio, como se ve. Al polo norte geográfico, donde está el sur magnético, llegan las partículas con carga positiva. Y al revés, al otro polo llegan pues las partículas con carga negativa. Ya, se va. No olvidarse que cerca del polo norte magnético está el polo sur magnético. Y cerca del polo norte geográfico, del sur geográfico, está el polo norte magnético. Las líneas de campo, por tanto, van del polo sur al polo norte. Llegan las líneas de campo al polo norte y salen del polo sur. Es invertido a lo que nos dicen bueno, textos de colegios, sobre todo textos poco serios, ¿no? Como algunos peruanos, los textos que nos llegan con muchos problemas encima, ¿no? Que es la parte tentadora. Las imágenes de las auroras boreales, ahí tienen algunas. ¿Las auroras son campos magnéticos? No, son efectos de la acción de estas partículas con la atmósfera y dentro de este campo magnético intenso. Hay liberación de energía. Entonces las partículas se ionizan y forman estas imágenes. Nosotros tenemos algunas auroras cerca, por ejemplo, en las mañanitas, no sé si sería aurora, pero la interacción de la radiación solar al amanecer con polvo o alta humedad que hay en el horizonte, nos pinta un panorama anaranjado, rojizo incluso, y lo mismo al atardecer. Pero a mediodía, cuando hay bastante nubosidad, bueno, no tanto, ¿no? Entonces se forman también alrededor del Sol unas como arcoíris circulares o de formas un poco diversas, son tipo auroras, ¿no? Pero eh, se llama aureolas, son auroras. Lo anterior es debido a la difusión que tienen la radiación solar con estas partículas pequeñas suspendidas en la humedad o polvo durante mucha actividad de viento. En cambio, estas son puramente de partículas en el aire, oxígeno, nitrógeno y otras partículas fluorescentes, pero en combinación con el campo magnético intenso y la llegada de partículas altamente, en gran cantidad, partículas iónicas, protones u otros iones, que provienen del Sol principalmente, de otras fuentes. Y es muy dinámico, es instantáneo. Este es el caso entonces de la trayectoria que siguen las partículas dentro de campos variables. Estas son líneas de campo variables, entonces, miren, aquí tienen menos radio, aquí tienen más radio, se llama efecto de cuello de botella, o tienen otros nombres, pero en eso afecta el tamaño del campo, la dirección del campo, ¿no? Donde hay menos campo, aquí hay, miren, las líneas de campo se han esparcido, hay menos campo, por tanto el radio es mayor, en cambio en esta zona donde hay más líneas, más campo, las líneas son de menor radio, o sea, las trayectorias quiero decir de menor radio, ¿ya? Pero avanzan, avanzan y avanzan, ¿no? Como esto, en perspectiva. Jóvenes, eso en cuanto a la interacción que se ven las cargas puntuales en presencia de campo magnético. Si bien esto es interesante, sigue la pregunta, ¿no? ¿Por qué el campo magnético interactúa con las partículas cargadas si estas partículas cargadas como electrones, protones no son magnéticos, no son imanes, ni son ferromagnéticos? Aunque un electrón podría arrancar de un átomo de hierro, pero
El electrón no tiene nada de magnetismo, entonces no debiera de haber nada de esto. El siguiente punto está dedicado, a no ser que tengan preguntas, por favor, sobre fuerza magnética. Bien, seguiremos avanzando. Movimiento de cargas puntuales en campos eléctricos y magnéticos. Vamos a enfocar cuantitativamente siempre en campos uniformes. Por ejemplo, ¿qué pasa con una partícula cargada en el interior de un campo uniforme con de placas paralelas? Esta partícula que se ha inyectado, ¿no es cierto?, con velocidad perpendicular al campo eléctrico que va de la placa positiva a la placa negativa, constante, pero va a recibir, si es negativa la carga, va a recibir una fuerza dirigida a la placa positiva y la placa negativa le va a rechazar. ¿Sí? Entonces va a seguir una trayectoria parabólica, como sabemos. En esto está basado los televisores de tubo electrónico, sería la pantalla, pues allí llegaban, por ejemplo, electrones, ¿no? A impactar y dándole diferentes sustancias, estructurando de manera adecuada en su forma y constitución a las pantallas. En principio teníamos pantallas en negro y blanco, luego se le dio, son a colores, pero con limitaciones en cómodo, grande, etcétera, ahora que prácticamente ya ha sido reemplazado totalmente con pantallas de no solamente planos, hay también curvos de plasma o de cristal líquido. ¿Sí? LED, ¿sí? ¿Cuánto vale la fuerza? En este caso, fuerza eléctrica. Es la carga por el campo. Y eso es la masa por la aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. Básicamente es eso. Suficiente para estudiar el movimiento de las cargas en el interior de un campo eléctrico. Por ejemplo, si usted lo deja libre, si fuera un protón, va a sufrir una caída libre hacia la placa negativa. Si es un electrón, igualmente hacia arriba. El efecto gravitacional tiene tan poco efecto acá que únicamente tiene efecto fundamentalmente la fuerza eléctrica, ¿cierto? Ahora, si usted lo lanza a un protón hacia arriba, va a subir un poco, se va a detener y va a volver. El famoso problema de lanzamiento vertical hacia arriba, digamos. ¿Sí? Ahora, este sería un lanzamiento horizontal. Si es carga positiva, va a seguir esta trayectoria. Si es carga negativa, esta trayectoria parabólica. ¿Sí? Que ya lo hemos estudiado. Si es un lanzamiento con un cierto ángulo, ni siquiera perpendicular al campo, sino formando algún cierto ángulo, entonces, como la fuerza eléctrica siempre tiene componente, en este caso vertical, no hay aceleración en la dirección X, por tanto el movimiento es rectilíneo uniforme, pero sí hay aceleración en la dirección Y, que es la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, sobre la masa. El signo menos tan solo es dependiendo del sistema de coordenadas. Si este es X, Y positivo, entonces como se mueve hacia abajo la fuerza, entonces tiene de eso su signo negativo. Y el movimiento parabólico para componente Y de la velocidad, de la aceleración a la velocidad, y luego la coordenada Y, reemplazando a su Y con sus valores signo en cada uno de sus términos. Y luego Y en función de X, una parábola.
dependiendo cuánto vale el ángulo tita, lanzamiento horizontal, lanzamiento propiamente parabólico, todo está descrito por estas ecuaciones. Lo sabemos manejar, ¿sí? Ahí tienen los casos, movimiento, caída libre de una partícula positiva, ¿no? El movimiento, lanzamiento horizontal de una carga negativa, una partícula positiva que ha sido lanzada formando un cierto ángulo, ¿no es cierto? Va a seguir recorriendo esta forma de parábola, ¿sí? Y descrita por esta ecuación. Ahí no hay problema. Lo que hemos aprendido para caída libre de los cuerpos cerca de la superficie de la Tierra con aceleración constante g, tan solo hay que reemplazar por este valor y tomar en cuenta su signo si el eje Y lo toman positivo hacia arriba. Y si lo tomaron positivo hacia abajo, incluso hay que cambiar su signo, será positivo. ¿Sí? Allí no tenemos problema, supongo yo, ¿no? Hemos practicado mucho el movimiento de cuerpos cerca de la superficie de la Tierra. El movimiento parabólico resume todo eso. ¿Cómo es el movimiento de las partículas dentro de un campo magnético? Acabamos de señalar arriba, o es una circunferencia o es una hélice. ¿Sí? Entonces vamos a repetir eso. Acá de lo que se trata es cómo será el movimiento de una partícula, pero en el interior de un campo magnético uniformes, pero que están presentes simultáneamente. Lorentz, en este caso, no se puede rehuir, se llama fuerza de Lorentz, la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, suma vectorial. Bueno, eso es masa igual a la aceleración y eso hay que resolver. Resulta muy corto la teoría, pero la práctica es o concluye en problemas de ecuaciones diferenciales enormes. ¿Ya? Para no entrar en un problema de matemático, puramente matemático, vamos a indicar algunos ejemplos. El selector de velocidad. Se llama este equipo selector de velocidades porque solamente deja pasar a aquellas partículas que tienen ciertos valores de velocidad. Mejor una sola velocidad. Aquellos que tienen más, aquellos que tienen menos que esa velocidad, se los filtra. Por eso se llama selector de velocidades. ¿Ya? Se basa en lo siguiente. Para que no cambien de trayectoria, pues la fuerza resultante debe ser cero. Y mejor si el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Entonces la fuerza eléctrica debe ser igual, debe anular a la fuerza magnética, como este. Bueno, y de ahí despejamos la velocidad que va a tener, ¿no? Miren, un campo eléctrico vertical y un campo magnético horizontal. Y además ingresando a la pizarra. Si esta es la velocidad, miren la fuerza magnética con su mano derecha hacia arriba y la fuerza eléctrica hacia abajo. Entonces tienen que ser iguales estas dos fuerzas para que la partícula siga esta trayectoria. Las que no tienen esa velocidad se irán por ahí o se irán hacia abajo, pero serán filtrados, anulados. No llegarán a salir por este borde. Esa es la idea. ¿Ya? Y este equipo se emplea en espectrómetro de masas que está instalado, por ejemplo, en el laboratorio de medio ambiente, al lado de la Universidad Privada Santa Cruz, UPSA, dependiente de nuestra universidad, en coordinación con la gobernación, parece, ¿no? Sirve para determinar contaminantes en base a isótopos. Este es el selector de velocidades. Deben ser este equipo las partículas solamente con una velocidad. Y las demás que tienen diferentes velocidades, pues son filtradas. Lo mismo se aplica para ciclotrones, que está tan de moda también, para
no solamente provocar reacciones nucleares controladas, sino también para generar radiaciones y con eso, por ejemplo, aplicar en la curación de cáncer, etcétera. Ya suena en los medios donde se van a instalar ciclotrones. ¿Sí? Obviamente tendrán que ser en principio en los hospitales oncológicos. ¿Sí? Y así hay muchas aplicaciones. Yo solamente he citado un ejemplo, el espectrómetro de masas. ¿Ya? Esta noche, siempre esperando que no se abusen con magnetismo, hasta aquí nosotros desde la clase siguiente haremos fuerza magnética, pero sobre conductores con corriente eléctrica, que es de lo que trata este subtítulo. ¿Ya? Entonces, esto nos reservamos para la siguiente clase. Jóvenes, buenas noches, que pasen un bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. ¿Perdón? Ya, hasta luego.